Buenos días, mi grupo está conformado por Yelimar Rodríguez, Génesis Mendoza, María Rengifo, Génesis Machillanda, Angimar Ortega, John Gerpáez y mi persona, Keiber Castro. Nosotros vamos a hablar sobre el difusionismo y su visión general. Somos estudiantes del primer año de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. La difusión se puede definir simplemente como la expansión de elementos culturales de un sitio de origen a otro o más allá extensamente, como el proceso por el cual rasgos culturales son transferidos de una sociedad a otra a través de la economía, la emigración, la guerra u otros tipos de contactos. Por lo tanto, el difusionismo es una corriente antropológica que considera como único origen a los rasgos culturales que se expanden geográficamente, siendo adoptados por diversas sociedades. Los factores de estas teorías se encuentran en las escuelas alemanas y austráticas. Crítica general de Harris al difusionismo. A principios de este siglo, la difusión había sido considerada por muchos antropólogos como la explicación más importante entre las semejanzas y diferencias culturales. Este punto de vista se puede apreciar intentando explicar las semejanzas entre grandes civilizaciones, como consecuencia de derivar unas de otras. No obstante, en años recientes, la difusión había perdido fuerza como principio explicativo, pero nadie tiene duda de que cuando dos civilizaciones se encuentran próximas o cercanas, sus semejanzas suelen ser mayores. Estas semejanzas no se pueden atribuir sencillamente a una tendencia automática de difusión de rasgos. Es probable que muchas civilizaciones se encuentren en ambientes similares y ahí se puede atribuir estas semejanzas, ya que debido al proceso de adaptación en condiciones similares. Bien, existen numerosos casos de civilizaciones que estuvieron en estrecho contacto durante años, que vivieron estilos de vida completamente diferentes. Como por ejemplo, los incas en Perú tuvieron un gobierno de tipo imperial, mientras que las civilizaciones vecinas de la selva no tuvieron ningún tipo de gobierno centralizado. Finalmente, la difusión nos puede dar cuenta de muchos ejemplos en donde civilizaciones que no tuvieron ningún tipo de contacto inventaron herramientas y técnicas similares y desarrollaron matrimonios y creencias religiosas análogas. En síntesis, la difusión no es más satisfactoria que la endoculturación como explicación a casos culturales semejantes. Si en la determinación de la vida social humana solo determinaran la difusión y la endoculturación, las civilizaciones deberían ser exactamente iguales, pero este no es el caso. Así que la difusión no ha jugado ningún papel fundamental en el desempeño de la evolución sociocultural. Análisis del falso dilema, evolucionismo y difusionismo. La influencia de los particularistas históricos y de las escuelas difusionistas alemana y británica ha hecho nacer el mito de que los evolucionistas decimonómicos negaban la importancia de la difusión. Los difusionistas tienen un pensamiento o una visión de que el ser humano es poco inventivo y atribuían una idea diferente a los evolucionistas. La dicotomía entre la invención independiente y la difusión es falsa en dos sentidos. Primero, porque no muestra adecuadamente la posición de los evolucionistas, y segundo, porque es lógica y empíricamente falsa, ya que se apoya en la insostenible idea de que la invención independiente y la difusión son procesos fundamentalmente distintos. Para los evolucionistas, o para la mayoría de ellos, es importante la invención independiente no para demostrar la evolución paralela, sino para probar la unidad psíquica. Para probar que en la historia había un movimiento general, carecía de importancia el que la uniformidad de un estudio fuera el producto de una invención independiente o de un préstamo. Se considera que la evolución es una parte esencial del espíritu humano, aunque los productos o la evidencia que muestra la invención independiente se considera más sólida y más directa. Les voy a estar hablando sobre las escuelas históricas. En los Estados Unidos, el pensamiento difusionista culminó en la elaboración del concepto de áreas culturales, unidades geográficas relativamente pequeñas basadas en la distribución contigua de elementos culturales. En Europa, la misma noción dio origen al concepto de cultucracy o círculos culturales, complejos de rasgos culturales que han perdido su inicial unidad geográfica y se presentaron dispersos por todo el mundo.
En lo que se ha llamado el difusionismo extremo se distinguen dos escuelas. La escuela alemana, dominada por miembros del clero católico, fue responsable de un último y grandioso intento de reconciliar la prehistoria antropológica y la evolución cultural con el libro del Génesis. También está la británica, que se dedicó a probar que casi todos los rasgos socioculturales que intervenían a los antropólogos han sido interculturales a una sola vez y precisamente en Egipto, desde donde se habían difundido por el resto del mundo. A continuación hablaré sobre el origen y la debilidad del concepto de área cultural. Origen. Este concepto tiene su origen en las exigencias prácticas de la investigación etnográfica americana, el cual lo elaboró como un instrumento heurístico para clasificar y para representar cartográficamente los grupos tribales de Norteamérica y Sudamérica, por lo cual no hay motivos para discutir la afirmación de Cover de que el concepto de área cultural es un producto comunitario de prácticamente toda la escuela de antropólogos americanos, pero suponer que esta agrupación geográfica de sí misma y por sí misma contribuye a la explicación de las diferencias y las semejanzas culturales es algo totalmente distinto. Debilidad. Este se haya prendido en los cuernos de un dilema, ya que darle tanta importancia al sustrato geográfico natural incurre de una forma ingenua de determinos geográficos. Esta es una alternativa no viable, pues es obvio que los entornos naturales similares en las diferentes partes del mundo están habitados por pueblos con culturas marcadamente diferentes. Si se limita a constatar la contigüidad, la cuestión de cada agregado se vería totalmente caprichosa y la cuestión de los límites sería imposible de superar. Pero lo decisivo no es simplemente el entorno, sino la interacción tecnológica-entorno. Escuela alemana. Esta escuela se centró en la similitud de objetos pertenecientes a otras culturas y la especulación de la difusión de dichos objetos entre culturas. Un ejemplo así es la invención de objetos por primera vez en una sociedad en particular, que a partir de allí se extiende a través de diversas poblaciones. En Europa se dio origen a la noción de círculos culturales, Kulturkreise, para saber los complejos culturales que han perdido su inicial unidad geográfica y se encuentran dispersos por el mundo. De esta forma se produce un contacto entre las dos culturas y surge un intercambio de rasgos, las cuales forman parte de la cultura que la ha tomado como préstamo. Esta teoría tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas. Comenzando con lo positivo, todas las culturas tienen algo de fuera, ninguna es totalmente pura. Con lo que es un buen planteamiento evitar cualquier tipo de nacionalismo y racismo. Después de todo, si se desprecia otra cultura, probablemente la propia tenga cosas de esta que se está menospreciando. El punto negativo es que debido a la existencia de uno o más círculos culturales en diversas culturas que han cambiado y han evolucionado, pueden crear un debate de cuál es la sociedad primogénea o qué sociedad es mejor que otra, llevando inmediatamente al etnocentrismo, cosa que debemos evitar desde el principio. Difusionismo británico, fundado principalmente por Rivers, quien buscó la explicación de los contrastes entre las culturas malesianas y polinesias en unos originales que supuestamente se habían difundido por el movimiento de los inmigrantes. Y por esta dispersión original de la humanidad, Rivers sostiene que grandes partes de la Tierra quedaron privadas en contacto de unas con otras, forma que en el proceso de la evolución se desarrolló entre ellas independientemente. La evolución de la escuela inglesa se basaba en que casi todos los rasgos socioculturales que interesaban a los antropólogos habían sido descubiertos una sola vez en Egipto y a partir de ahí fueron distribuidos por todo el mundo. Los autores más importantes del difusionismo británico fueron W.H.R. Rivers, Grafton Elliot y Smith y W.J. Perry, y su fundador fue Rivers. La explicación que Smith da a la evolución de la civilización arcaica en Egipto y su expansión
a todos los rincones del mundo es parecida a la versión bíblica de la historia mundial. La escuela británica niega que los hechos ocurridos en el centro original se puedan repetir en otro lugar.